estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy el curso de Administración Pública y Auditoría Gubernamental. Ya veo algunos conectados, ya tenemos alguna interacción a través de WhatsApp. Ya tienen ustedes material para empezar sus tareas. Y creo que en estas 3 semanas vamos a tener una muy buena experiencia, conocimiento más a nuestro acervo académico, ¿verdad? Y cualquier duda, pues estamos viéndonos a través del chat o el correo que ya ustedes tienen. Cuando hablamos de administración pública, en mi caso como docente, es de enmarcar algunos temas principales o subtemas en el contenido del curso, ¿verdad? En la unidad de la clase del día de hoy vamos a tocar el tema principal, que es el enfoque y el estudio de la administración pública, que de una u otra forma, distinguidos estudiantes, ustedes ya traen un proceso en los cursos anteriores sobre temas como administración pública, como Estado, como gerencia, gestión pública, fundamentos de la administración pública, y ya tienen un bagaje bastante importante. Y entonces en este curso vamos a ver concretamente algunos temas que ampliarán ya ese conocimiento que ustedes vienen trayendo en este o estos cursos que acaban de aprobar. Dentro del enfoque principal de la administración pública, no podemos dejar de hablar de los orígenes de la administración pública, la definición, que si usted entra a las páginas de internet, encontrará un sinfín de definiciones sobre administración pública, pero para objeto de este curso vamos a tomar algunos conceptos bien claros y definidos. Tendremos algunas tendencias de la administración pública, que cuando hablamos de tendencias son los puntos de vista que hacen auge de lo estático a lo dinámico en este caso, ¿verdad? Miraremos también tema importante sobre la legitimidad de la administración pública. Y finalizaremos la clase esta con ver un poquito sobre lo que es la ética en la administración pública. Y cuando ya hablamos de ética, estamos hablando ya de lo que realizan los funcionarios públicos, que para efecto de nuestro curso le estamos denominando los gerentes públicos, ¿verdad? Los funcionarios públicos, los esquemas o los staff de trabajo desde el alto nivel hasta el nivel. Cuando definimos entonces ya un tema más intrínseco, podemos decir para qué, por qué y por qué surge la administración pública. Yo creo que a este nivel usted ya sabe por qué surge, de dónde y cuándo surgió la administración pública. Quisiera en esta hora que tenemos, los que están conectados, si pueden activar su micrófono, pedir la palabra e interactuar, sería algo magnífico, porque estaríamos entonces viendo cómo alimentamos el contenido del curso, aclaramos dudas o quizá podríamos discrepar en algún punto de vista. Veo que ya están varios conectados, entonces podríamos ya interactuar, y me gustaría preguntar a alguien que interviniera: ¿por qué surge la administración pública? ¿Para qué surge y cuándo surge, verdad? ¿Usted sabe cuándo surgió la administración pública? ¿Para qué surgió la administración pública y cuándo surgió? Si alguien quiere iniciar interactuando, pues qué bueno sería que pudiéramos empezar a conversar en esta clase. Ninguno se anima de momento. Bueno, cuando hablamos del origen de la administración pública, estamos hablando prácticamente del origen de la sociedad. Recibiendo una clase. Y dice que la sociedad surge cuando surge el ser humano, ¿verdad? Y surge cuando hay una
relación de la sociedad como tal, ¿sí? Y donde empieza ya a describirse grupos definidos y Cuando cae empieza a definirse ya dentista. situaciones de relaciones sociales como tal. Y es una larga trayección de lo que es el Estado, que no vamos a entrar porque ya lo están viendo con alguna colega docente, ¿verdad? Pero quiero hacer mención de que surge primero esa relación social, surge ese orden de gobierno, que ya lo miraremos también, y se llega ya a establecer estados, los estados primarios, ¿verdad? Los estados primitivos. Y en ese orden se llega y es cuando comienza a darse un estado formal como lo es el estado absolutista. El estado absolutista que surge de la voz pública y enuncia la existencia de una relación de toda la sociedad y se organiza como tal para darle vida a un estado donde ya había alguien que tuviera el gobierno más oficial que esos estados o gobiernos primarios. Y es allá por el siglo XVI cuando ya se instituye el estado absolutista, ¿sí? El estado absolutista que no marca más que la autoridad poseída en una sola persona o en un solo grupo de personas, que para ese tiempo se le daba mucho la figura del el rey soberano y que tenía todo el poder y toda la definición del orden humano a decidir hasta en situaciones de la vida, ¿verdad? Es aquí donde surge el origen, se centra el poder en una sola persona y se aplica y se interpreta de una forma autoritaria como tal, ¿verdad? Es aquí donde ya surge el derecho a la vida, pero ya regulado por la persona que dirige este Estado, ¿sí? La libertad y la propiedad de los súbditos, ¿ya? Controlada siempre por un Estado absolutista, ¿verdad? Y empieza de una forma otra idea a darse un orden económico, un orden mercantilista que de una u otra Doctor, forma buenas va noches. dando. Sí, buena noche. Le saluda Axel. Fíjese que se está interrumpiendo su grabación porque hay varios alumnos que tienen abierto el micrófono. Entonces, en la parte inferior, donde dice participantes, si usted le da clic abajo, o donde le aparezca la barrita Silenciar a todos. verde, Sí, sí. ahí le aparece participantes. Si usted hace clic donde dice participantes, le va a aparecer la lista y ahí le aparece un botón que dice mute a todos. Ah, sí, Ahí, silenciar a todos, sí. ajá, ahí démosle silenciar a todos. Ok. Están todos silenciados, ¿verdad? De momento. Sí, ¿verdad, Inge? Solo le rogamos a los compañeros que no lo activen a menos que quieran intervenir. Muchas gracias, doctor, y disculpe, pero sí se escuchaba No bastante. hay problema, estamos a la orden y Gracias. aprovecho para que el que quiera intervenir abre su micrófono y participa, que sería bueno, ¿verdad? Entonces, distinguidos alumnos, estamos viendo el por qué, cuándo y cómo surgió la administración pública. Estoy haciendo una pequeña introducción de el surgimiento del Estado a través de esas relaciones sociales, cómo se fue instituyendo ya un Estado, una forma de Estado que es el Estado absolutista, donde el poder estaba en una sola persona, ¿verdad? Y cuál era la forma de administrar o de gobernar en ese tiempo. Vemos entonces que cuando ya se deja esa forma de Estado absolutista, surge lo que es el Estado liberal de derecho. Aquí se da una relación más marcada, valga el término, de lo que es la administración de todo lo que es el Estado. Cuando se habla de Estado, se está hablando de la parte estática de una sociedad. Y cuando se habla de administración pública, se está hablando de la parte dinámica de esta sociedad que integra un Estado. Entonces vemos cómo aparece ya la figura del Estado liberal de derecho, donde hay
límites del poder estatal, ¿verdad? A través de ya una norma constitucional, como en nuestro caso y muchos estados latinoamericanos como el nuestro, ya aparece una norma suprema como es la Constitución de la República. En nuestro caso es la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Y donde ya se dan declaraciones de derecho, donde están las obligaciones del Estado hacia la sociedad y las obligaciones de la sociedad al Estado y viceversa, ¿verdad? Obligaciones y derechos. Y se empieza ya a enmarcar esa legalidad a través de los fundamentos constitucionales que van de la supremacía de una constitución de la República hasta enmarcar o enlistar las leyes particulares o leyes específicas hasta llegar a lo que es la ley de contencioso administrativo que enfoca mucho a lo que es la administración pública. Posteriormente al Estado liberal de derecho viene y surge ya el Estado social de derecho. Y es aquí donde la administración pública va cubriendo o va surgiendo ya y ganando auge, ¿sí? Para constituirse como tal y darse esa relación de gobernabilidad y de gobernanza, Estado y derecho en este caso. El Estado social de derecho es cuando surge ya el individualismo, la abstención estatal, y hay una obligación de diseñar, de parte del Estado, de diseñar esas herramientas. La administración pública se le llama políticas públicas. Herramientas que vienen a establecer esa relación social a través de constituir situaciones o ya clases definidas, clases de derecho, clases laborales, ¿verdad? Es donde surge ya el famoso, los contratos específicamente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde va cobrando bastante auge la administración pública. La evolución entonces del Estado va del poder político concentrado en una persona, ¿sí? Allá por el siglo XV al siglo XVII, ¿sí? El Estado liberal que enmarca la separación de poderes y el respeto de las libertades individuales, donde ya surgía la administración pública como tal, ¿verdad? Se da posteriormente la igualdad de derechos e igualdad de condiciones, en este caso, donde ya aparece el Estado democrático entre el siglo 1900 a 1940. Y posteriormente van apareciendo ya esos estados sociales democráticos modernos a partir del año 1940, donde se constituye o se le da el surgimiento puntual a lo que es la administración pública. Estados democráticos, estados modernos que se le llaman en nuestro medio, o sociedades de primer, segundo y tercer mundo, ya con un escenario de cómo administrar o gerenciar el Estado. Aquí entonces se da la organización política y administrativa, que no es más ni distinguidos estudiantes que llevan a fomentar el desarrollo social y económico de cada país o de cada nación. Podemos entonces ver toda esa trascendencia, ¿verdad? Cómo surgió el Estado, cómo se fue estableciendo la sociedad, la administración pública desde el Asia Oriental, Egipto, la Grecia, Roma, y empieza ya a constituirse ya en modernos estados donde ya hay un poder supremo del Estado, ¿verdad? Que en nuestro medio son los presidentes de los tres grupos, de los tres órganos de gobierno, ¿verdad? Los gobiernos gubernamentales, las funciones de gobierno, el orden jurídico del cual les estaba platicando, que viene a ser ya la norma que rige a la administración pública de lo que se debe de hacer y qué no se debe de hacer. La igualdad jurídica, el sistema de defensa, el Estado de Derecho, y aquí no vamos a hablar sobre un Estado de Derecho, pero quizá lo vean en otro curso, ¿verdad? Hasta llegar a definir la administración pública como tal. Y es aquí entonces donde entramos a ver el surgimiento de la administración pública para articular la sociedad
o articular el Estado en sus tres organismos. Vemos entonces, lo han visto, me imagino, en otra clase que están viendo sobre Estado, que la sociedad tiene la soberanía y derivado de tener la soberanía es porque está constituida en una población específica, ¿sí? Donde hay un territorio específico y donde se da ya un estilo o una forma de gobierno. Es aquí donde surge el Estado, es aquí donde no se puede dejar al margen al tema importante de lo que es la administración. Entonces, que cuando ya surge la administración pública como tal, es porque el Estado ya está organizado y ya está en una situación funcional de todas esas actividades que originan todas las operaciones y tareas o facultades para actuar jurídicamente. Es aquí entonces donde ya se da la voluntad del Estado expresada por medio de todas las instituciones públicas, que son las que ejecutan las políticas públicas. De ahí que es el organismo ejecutivo el que ejecuta todas las acciones en orden de llevar los bienes y servicios de los cuales la sociedad exige el cumplimiento al Estado. Entonces, es aquí donde la administración pública va cubriendo ese auge y el vehículo por el cual la administración pública se ejecuta o se realiza son las instituciones, que no es más que la organización política de la sociedad en que constituye un orden o una facultad a organismos del Estado nombrando funcionarios que en nuestro medio se le llaman gerentes públicos de altos medios hasta llegar a mandos operativos. Definición de administración pública, se los decía al inicio, ¿verdad? Podemos encontrar muchos argumentos, muchos conceptos de administración pública, pero para efecto de nuestro curso vamos a encontrar argumentos lógicos y argumentos convincentes que nos van a llevar a tener premisas o aseveraciones que implican un criterio por el cual mis estudiantes, ustedes van a tener una definición de qué es administración pública y qué es auditoría gubernamental en sí, que es lo que encierra el 100% del contenido de este curso. Van a encontrar también conclusiones, van a encontrar planteamiento de argumentos que les va a dar el respaldo para que ustedes puedan tener una definición de administración pública. Entonces es ahí donde ya encontramos argumentos claves que nos llevan a tener definiciones bien marcadas como tal en este curso. Ya estamos viendo algunos conceptos, hay una tarea sobre un ponente, creo que es el folleto que les dejé a leer, es el folleto de Omar Guerrero, que define en sí todo lo que es la administración pública. Pero para efectos de curso, podemos definir que la administración pública es aquella que constituye la función del Estado. Si usted está conmigo, ve que la función del Estado consiste en la actividad concreta, continua, práctica y espontánea del carácter subordinado a los poderes del Estado. Ya definido, los poderes del Estado es el legislativo, el que ordena y crea las normas, las leyes, ¿sí? El poder judicial, que es el que vela que se cumpla la norma, y el ejecutivo, el que realiza esta actividad concreta, continua, práctica y espontánea de la labor que hacen todas las instituciones. De ahí es que usted mira que las instituciones del Estado están creadas a través de decretos legislativos, otras están creadas a través de acuerdos gubernativos que les da vida institucional para que vayan a integrar a todo ese organismo que se les denomina las instituciones y que para este efecto es el Estado en sí constituido por las instituciones públicas.
El Estado entonces tiene por objeto satisfacer en forma directa y inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro de un orden jurídico específico. Si resumo este concepto, es el Estado, ¿sí?, haciendo la actividad o ejecutando las políticas públicas, ¿sí?, con el propósito de satisfacer, y más que satisfacer es responder a las necesidades que en este caso la sociedad plantea al Estado. En nuestro medio, la necesidad del orden jurídico, la necesidad del orden ciudadano, ¿verdad?, la necesidad de mantener los hospitales bien abastecidos con medicamentos, la necesidad de la educación, todo eso es lo que va planteando en este caso la sociedad, y donde el Estado tiene que ser concreto, continuo y práctico y a la vez espontáneo en responder a esas necesidades que se plantean. Otro concepto entonces de administración pública dice que es la que está conformada y organizada con un carácter público donde se tiene una misión de administrar y gestionar al Estado como ente público. Miren qué importante, dos verbos claves: misión, administrar y gestionar. Verbos importantes: administrar y gestionar. Y entonces el Estado, a través de la administración pública, va a cumplir esos requerimientos que se le llaman necesidades planteadas por la sociedad al Estado para que éste las cumpla o las llegue a definir como bienes y servicios. Administración pública, entonces, mis distinguidos estudiantes, es un factor importante, es el vehículo, le llamo como docente, para que el Estado logre el objetivo o los planes que se ha establecido. Otro concepto importante dice que las instituciones organizadas como Estado deben de estar dirigidas por individuos que se cuentan con grupos de personal o cuadros gerenciales que administran públicamente y hacen del Estado un funcionamiento en las diversas áreas que normalmente se encuentra dividido por instituciones en el área educación, en el área salud, en el área orden público, y a eso se le llama administración pública, ¿sí? Administrar pública y el funcionamiento de las diversas instituciones del Estado. Pero también al inicio veíamos que la administración pública debe de tener tendencias, y cuando hablamos de tendencias estamos hablando de una corriente preferencial hacia determinados fines y objetivos. De ahí es que toda institución dentro de la administración pública debe de tener un rumbo institucional. Y el rumbo institucional no es más que tener una visión bien clara, una misión que realizar, objetivos estratégicos y objetivos operacionales. Esa es la tendencia entonces de la administración pública, que debe de ir a ser dinámica a través de la gestión pública a los objetivos del Estado y en este caso de las instituciones en particular. Específicamente, una tendencia constituye el marco de referencia del Estado por medio de su gobierno con una inclinación o disposición a determinada acción. Por eso mira usted que el ramo salud está dirigido al Ministerio de Salud y todo lo relacionado a salud va como ente rector el Ministerio de Salud, y hay otros entes, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Tiene que estar encaminado bajo las directrices del Ministerio de Salud Pública, quien es el que tiene la tendencia específica o la referencia del Estado en el ámbito de salud. Y por qué no decirlo, el tema del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Tener toda la tendencia en el orden ciudadano. Ministerio de Gobernación ve para lo que fue creado en este caso. Pero ¿por qué la necesidad de la administración pública? ¿Por qué entonces es necesario tener
bien establecido o definido lo que es la administración pública. Porque la administración pública propone con este concepto, propone asegurar que las políticas, mire, políticas que vimos que son herramientas, ¿verdad? Programas públicos que deben de responder de una manera eficiente y eficaz en la exigencia de la problemática ciudadana, ¿verdad? Gracias a Dios creo que en nuestro medio hay políticas ya constituidas que falta que activarlas o dinamizarlas. Eso sí es cierto, ¿verdad? Pero tenemos herramientas constituidas como políticas públicas que nos llevan a responder esa exigencia eficiente y eficaz de lo que exige en este caso la sociedad pública. Entonces vemos la importancia del porqué de la administración pública. Un ponente, creo que es Omar Guerrero, dice que cuando se habla de Estado, se habla de administración pública, que es la parte estática. Y cuando se habla de gerencia y de gestión pública, se habla de la parte dinámica. De ahí que es el proceso de la administración pública en nuestro medio. La administración pública entonces se define como el modelo de la toma de decisiones que integran actos técnicos propiamente de la prestación de servicio del Estado a través de todas las instituciones. Y es aquí donde se concentran, mis distinguidos estudiantes, el para qué surge la administración pública. La administración pública, a través de sus instituciones establecidas con el rumbo estratégico, debe de tener objetivos bien claros, logros bien definidos para resolver la problemática de la sociedad. Entonces vemos que el dinamismo de la administración pública se da a través del escenario de las instituciones, pero por medio de la toma de decisiones de sus mandos técnicos, de sus mandos gerenciales, para solventar, en este caso, la problemática de la sociedad, estableciendo objetivos, alcanzando productos o logros y disminuyendo la problemática de la sociedad. Podemos entonces definir la tendencia, la importancia, pero también la administración pública debe de tener objetivos bien establecidos. Y uno de los objetivos bien establecidos de la administración pública es que debe de tener una visión bien clara hacia dónde tiene que ir el Estado. Y a través de esas herramientas de las cuales yo les estaba informando o trasladando la información hace algunos minutos, es que las políticas públicas deben de estar constituidas e implementadas para tener un acercamiento a la sociedad y hacer un buen gobierno en este caso. A eso se le puede llamar las disposiciones determinadas en acción, donde haya una conducción del gobierno a través de procesos o planes de gobernabilidad, mejorar la capacidad de gobierno a través de las políticas públicas y con eso acercarse a la sociedad, ¿sí? Lograr o ejecutar planes, proyectos o programas para alcanzar los logros y repito, a través de programas o procesos de gobernabilidad donde van la influencia o la implementación de todas esas políticas públicas. Y posteriormente, la resolución de toda la problemática que carece o que se encuentra inmersa en esos grupos de la sociedad organizada que en nuestro medio se le llama sociedad civil. Entonces podemos definir cuál es el objetivo de la administración pública. El objetivo de la administración pública es, decía, acercarse a la sociedad a través de las políticas públicas y yo le llamo que la sociedad en vía alterna debe entrar a cogobernar o a hacer administración pública con el gobierno, donde el gobierno no ceda el timón, sino que tenga bien definido su proceso de gobernabilidad y la sociedad su proceso de gobernanza como tal. Objetivo entonces importante de la administración pública.
Pero otro objetivo importante de la administración pública es que debe de tener un modelo bien claro de gestión pública. La gestión y la gerencia pública, yo le llamo que la gestión y la gerencia son las dos llantas de ese vehículo. Una bicicleta tiene dos llantas, ¿verdad? Para mí la administración pública es la con las dos llantas, que una es la sociedad por un lado, por el otro lado el Estado, que debe de darse un gobierno con un periodo definido, ¿verdad? El gobierno del presidente Yamatei acaba de iniciar su gobierno, un gobierno de 4 años, donde establece 5 pilares claves y un eje transversal, ¿verdad? Es ahí donde la sociedad debe estar inmersa, haciendo una gestión creativa y gobernando con el Estado para tener una buena, eficiente y efectiva administración pública en esto. La administración pública entonces se constituye como un modelo clave de gestión para hacer eficiente sus herramientas como son las políticas públicas. Y por otro lado, quiero que se detenga bastante conmigo porque cuando se habla de administración pública, estamos hablando de toda esa herramienta de gestión instituida en dos escenarios importantes. Por un lado, decía, el Estado, por el otro lado, la sociedad que debe estar bien organizada, y es ahí donde cobra nombre y apellido la sociedad, en ser una sociedad civil organizada, el Estado con una coordinación interinstitucional. Todas las instituciones del Estado tienen una visión, una misión, objetivos, y van en orden vertical y un orden horizontal, donde entra la sociedad a co-gobernar, como lo decía anteriormente. Entonces, la administración pública con herramientas de gestión es que deben de tener una planeación estratégica bien definida. De ahí que surgen los planes operativos anuales, los planes operativos multianuales y en algunos casos instituciones que tienen definidos planes estratégicos institucionales que van más allá de 10 o 15 años. Esquema entonces, al estar el Estado bien organizado interinstitucional, la sociedad civil organizada como tal va a cobrar auge la administración pública a través de herramientas claves donde va a haber una planificación de programas, va a haber una ejecución y va a haber un control y una concertación, como le decía que yo más, en vez de concertación le podría llamar ese honeymoon entre el Estado y la sociedad, donde hay una cogestión o una cogobernación, sociedad y Estado, y entonces objetivos de desarrollo, y le agrego de desarrollo social y económico. Entonces podemos ver, estudiantes, que la administración pública, podemos ver para qué surgió, cómo surgió, ¿sí? Y cuándo debe accionar en sus planes de eficiencia y eficacia. La administración pública entonces crea valor público a través de estos dos esquemas que les planteaba algunos tipos, ¿verdad? Este esquema, el modelo de la gestión, el modelo de la herramienta de gestión, y entonces una buena administración pública, pongámosle calificativo, eficaz, eficiente, nos va a llevar a crear valor público en quienes reciben esos bienes y servicios. El Estado presta bienes y servicios a través de sus instituciones, pero cuando se prestan servicios de calidad, servicios de salud, servicios de educación, servicios de orden ciudadano o de seguridad ciudadana, la sociedad recibe con calidad y con eficiencia estos servicios, y entonces vemos que hay procesos, que hay productividad, y entonces surge lo que se le llama el valor público. La administración pública, a través de su gestión,
agrega valor público a sí misma a través del crédito, a través del valor que la sociedad da en calificar esos servicios y esos bienes. Digo, como experiencia como docente y funcionario o empleado público en algunas instituciones, veo que solo el valor público solo viene de la sociedad a través de estar satisfecha por la obtención de esos bienes y servicios. Una sociedad insatisfecha, una sociedad desbordada en no tener la satisfacción de los bienes y servicios, crean estados fallidos, crean convulsiones sociales donde la administración pública se convierte en un estado fallido donde no hay un orden público y no hay mucho menos valor público. Vemos entonces la importancia de la administración pública conducida a través de una gestión y una gerencia pública hasta el extremo de llevar a satisfacer esas necesidades y hacer que surja el valor público. Cuando surge en este caso valor público, se está haciendo una buena gestión. Se está haciendo una gestión eficiente y eficaz que genera, como decía, valor público. Técnicamente, dentro de la administración pública, a esa satisfacción de los bienes y servicios, sencillamente se le llama valor público que da la sociedad al Estado y específicamente a algunas instituciones que hacen las cosas bien y las hacen con excelencia. Vemos entonces que la función de la administración pública es articular a todas las instituciones del Estado. Y aquí no me voy a detener en detallar específicamente a cada uno de los escenarios, pero un esquema rápido de trasladarles es que la administración pública articula la ocupación de todos los poderes del Estado. El legislativo, que no me detengo, el que crea todas las leyes, que para nuestro medio es el Congreso, ¿sí? Para el organismo judicial es el que da el cumplimiento a través de la Corte Suprema de Justicia, el cumplimiento que el organismo ejecutivo que aplica todas las normas, leyes y políticas a través de un ordenamiento jurídico o a través de todos esos actos sociales dentro de un territorio determinado y a través de la conducción de sus políticas institucionales, hagan que la sociedad esté, como decía, satisfecha y dé un valor público a determinado periodo de gobierno. De ahí es que a los 3, 4 meses, 6 meses, no sé qué vaya a pasar en este periodo, ¿verdad? Pero no más de los 6, 7 meses ya hay evaluación de la sociedad en determinar al gobierno en eficiente, eficaz o que no está haciendo las cosas como deben de darse. Entonces, medular en esta filmina o en esta diapositiva es que a través de la administración pública es donde se articula el qué hacer, el ejecutar esas actividades en ocupaciones de cada institución. De ahí es que surge ya a través de la implementación de todas estas herramientas de gestión, surge la gestión del sector público, surge la gerencia pública, surge la gestión pública. Un esquema donde podemos analizar o ver la importancia de lo que hace una administración dinámica por medio de la gestión y por medio de la gerencia pública. Posteriormente, la administración pública debe de tener 4 pilares de acción. Eso usted, mi distinguido estudiante, como administrador, como auditor, creo que lo tiene bien definido, ¿verdad? Prácticamente estos 4 pilares de la administración pública es el principio que un ponente clave, Fayol, definía que una administración, y aquí la llevo ya a la especificidad que es la administración pública, ¿verdad? Debe de tener una planeación bien clara.
debe de tener una organización bien establecida, ¿sí? Y debe de tener una dirección de la implementación de esos planes. Por lógica, tener un control y un monitoreo y evaluación de todos esos planes. De ahí es que toda administración debe de ser acompañada de procesos de planeación estratégica. Planeación que debe de estar organizada y debe de estar implementada y ejecutada como tal. De ahí es que en los periodos de fiscales vamos viendo que allá por el mes de septiembre u octubre, vamos viendo que no se ejecutaron todas las acciones que se han planificado en el famoso POA, Plan Anual, Plan Operativo Anual, o muchas veces vemos que nuestra programación presupuestaria no se ha ejecutado. Clave entonces dentro de la administración pública tener pilares importantes como los que usted ve ahorita y que les acabo de describir. Rápidamente, la administración pública debe de estar integrada por sistemas o subsistemas, programas y subprogramas definidos. Hoy en día en nuestro medio la administración pública define que sus programas sean a través de la gestión por resultados. Ya la administración pública en Guatemala, creo que a partir del año 2012 o 2013, ha implementado procesos de gestión por resultados, donde es importante que hayan sistemas o subsistemas que determinen acciones específicas. Vemos el subsistema de gestión, como decía, que debe de integrar una planeación estratégica, ¿sí? Con todos los ejes de técnicos y operacionales, una arquitectura organizacional, quizá veamos esto en nuestro próximo curso, cómo una institución debe estar organizada estructural y funcionalmente. Es bien duro o difícil llegar a una institución y que no tenga una arquitectura organizacional. Uno pide el organigrama, pide los manuales, pide las normas internas, los reglamentos, y muchas instituciones no las tienen. Es ahí donde la administración pública se dinamiza, se hace eficiente y eficaz a la vez. Vemos dentro del subsistema de responsabilidad que debe de haber un compromiso de desempeño institucional, y aquí enmarca en sí lo que es la función de cada institución, de la mano o con el compromiso de la ciudadanía en prestarles servicios y bienes de calidad. El compromiso de resultados por gestión, lo que les estaba platicando, ¿verdad? Subsistemas o sistemas de monitoreo y control continuo, ¿verdad? Con algunos alumnos que están en este curso y están en otro curso de control gubernamental, estamos viendo ahorita la importancia de todo lo que es el control gubernamental, ¿verdad? Y el otro sistema que para mí creo que es uno de los más importantes, todos son importantes, pero uno de los más importantes es el del sistema o subsistema de desarrollo personal, ¿verdad? El proceso de capacitación, buscar perfiles para los puestos, ¿verdad? Y no buscar puestos para personas, sino que buscar perfiles específicos, ¿verdad? Tener programas de incentivos de acuerdo a las actividades y a las realidades. Tener una sensibilización del empleado público que debe de dar con excelencia y eficacia toda aquella labor que haga, que al verlo integralmente va a constituir esos bienes y esos servicios que presta su institución, y que en esa orden interinstitucional llega a hacer que el Estado preste bienes y servicios de calidad en este caso. Quiero detenerme en este momentito y preguntar si alguien quiere aportar algo, o tiene alguna duda, o tiene alguna discrepancia hasta cierto punto. Lo podemos hacer en este momento. Nadie. Ok, bueno. Entonces podemos ver que la administración pública, a través de tener objetivos, a través de tener una tendencia, a través de tener pilares bien claros, ¿sí? Debe de tener subsistemas o sistemas, que a eso se le llama la estructura funcional.
Y cuando se habla de estructura funcional, regreso un poquitito a mi presentación, ¿verdad? Estamos hablando, ¿sí?, de toda esa normativa jurídica que se constituye en fundamentos constitucionales de derecho administrativo, ¿sí?, que hace que la administración pública cobre esa eficiencia y esa eficacia a través de tener estructuras funcionales como tal, que en este medio yo le llamo la arquitectura organizacional y funcional que hace que la administración pública tenga un porqué y para qué surge dentro de lo que son los estados como tal. Hablando de valor público, cuando una sociedad está satisfecha, cuando una sociedad recibe los servicios y los bienes de calidad que el Estado le brinda, se puede hablar entonces de legitimidad. Y cuando se habla de legitimidad es que toda aquella relación que el Estado tiene a través de sus instituciones públicas en la prestación de servicios a la sociedad, ¿sí?, hay satisfacción y entonces a través de la legitimidad que da el valor público que la sociedad da, el Estado logra una posesión dentro de determinado escenario de estados, ¿verdad? En nuestro caso, el Estado guatemalteco está inscrito en la Organización de Naciones Unidas, donde creo que tiene una ponderación o una calificación de ser un Estado legítimo, de ser un Estado que está organizado administrativa y políticamente y que de una u otra forma está cumpliendo con los requerimientos de la sociedad. Pero cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de un grupo de situaciones que hacen que todo ese aspecto político y jurídico lo conduzca a la actividad diaria de las instituciones y, repito, que llegue a que los servicios sean recibidos con satisfacción a través de la sociedad. Entonces, mis distinguidos estudiantes, podemos ver que dentro de la administración pública, la legitimidad también es alguien que oxigena a la administración, ¿verdad? De ahí es que escuchamos que cuando determinado periodo de gobierno y de determinado partido político que llega a ser gobierno a través de que la sociedad con esa soberanía los nombra para el caso del Ejecutivo, ¿verdad? Encontramos que surge la legitimidad en este caso. La administración pública es un escenario para que el Estado se dé a conocer desde un escenario de prestar servicios y bienes públicos. La legitimidad, entonces, se puede decir que se transforma en el cumplimiento, ¿sí?, de la ley traducida en bienes y servicios. Y es aquí donde se considera un bien para satisfacer esas necesidades que enlista la sociedad al gobierno, al Estado, y que enuncia que cada institución debe cumplir la función para la cual fue creada en este caso. Los parámetros entonces de legitimidad hacen que una gestión pública, que una administración pública esté calificada ante la sociedad y por ende fuera de las fronteras, un Estado se encuentre definido en un orden de un Estado legítimo, un Estado administrativa y políticamente bien organizado. Todo lo contrario de uno de los países o estados de Latinoamérica, que usted sabrá cuál es, de verdad es un desorden hasta cierto punto, no hay una legitimidad porque el gobierno ha concentrado su poder en determinada acción y este criterio es mío, ¿verdad? Yo le llamo el Estado absolutista, ¿verdad? Y así podemos ver hacia el Caribe otro país o otro Estado que ejerce esta forma de Estado porque no hay una legitimidad a través de ese proceso que vengo exponiéndoles en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que
la administración pública se ejecuta de una manera importante, vemos un equilibrio en esa ley natural, ¿sí?, que se transforma ya en el criterio de la sociedad, donde en un equilibrio, en un sustento de la ley jurídica normal, con la ley positiva, yo le llamo la satisfacción de la sociedad, ¿sí?, por haber recibido los servicios y bienes del Estado con satisfacción, con eficiencia, con eficacia. Vemos entonces que la administración pública, a través de la legitimidad, logra un equilibrio entre sociedad y Estado, y de ahí es que se da la famosa buena gobernabilidad de parte del Estado, ¿sí? Y la gobernanza en contraparte al Estado, que hace de una sociedad satisfecha hasta cierto punto por la implementación de políticas públicas dentro del escenario de la administración pública. Seguimos hablando de legitimidad, que es un elemento clave en la institución, ¿verdad? Caso contrario a lo que platicaba, ¿verdad? Países que se inmersan o que se meten a crisis de problemática entre su sociedad organizada es porque no tienen una legitimidad. Este ponente o este experto en administración pública le acredita a esos estados que están desordenados política y administrativamente a la crisis de legitimidad porque el Estado no ha conducido una buena administración, o mejor dicho, no ha planificado y no ha organizado una buena administración pública, mucho menos ha dinamizado una gestión y una gerencia pública. Vemos entonces, si le hago un recorrido, ¿sí? El Estado lo integra las instituciones públicas. Las instituciones públicas cobran vida institucional, establecen una misión, establecen una visión, establecen objetivos estratégicos y operativos y hacen que todos los servicios públicos sean prestados hacia la sociedad con satisfacción. La sociedad, en contraparte, le da un valor público al Estado dentro de ese escenario de la administración pública y el Estado cobra lo que se le llama la legitimidad. Pero este experto en administración pública define que la crisis de todos esos estados que no administran públicamente bien es porque no logran llegar al extremo de tener legitimidad, porque no hay una administración con esos 4 pilares bien fundamentales, que era la planificación, ¿se recuerda? Que era la organización, que era la ejecución de planes, programas y políticas, y ese control y monitoreo de evaluar los planes y políticas que para nuestro medio o en esta administración guatemalteca hay una institución que se llama CGPlan, que es la que ve todo ese monitoreo de la buena implementación de la administración pública. Doctor, Finalmente, sí, por favor. quisiera aportar con respecto a la legitimidad. Por favor, estudiante Jorge, bienvenido, qué bueno saludarlo. Muchas gracias. Yo he escuchado en muchas ocasiones que la falta de inversión, por ejemplo, extranjera en el país, muchas veces se debe a la falta de certeza jurídica. Por supuesto. Ello implica, pues, porque las leyes son muy cambiantes. Entonces, estas personas, pues, le huyen a arriesgar sus capitales, ¿verdad? Por Yo supuesto. considero que las instituciones, por ejemplo, como usted decía, las dentro de la administración pública, por ejemplo, aquellas que tienen ley orgánica, pues, tienen que cumplir sus funciones de acuerdo a lo que establecen sus leyes, para que esto genere confianza en la población, ¿verdad? Muy acertado su comentario y por eso les empecé a hablar de el origen del Estado, ¿verdad? El Estado se puede decir que es el campo, la cancha donde se da la administración pública. Y la administración pública tiene que estar organizada con fundamentos institucionales, justo lo que decía acá el estudiante Bojorquez, ¿verdad? Toda administración pública tiene que estar normada, tiene que tener herramientas de gestión pública. Importante entonces, sí. Y vamos a hablar en algún momento cómo los organismos de
la cooperación ve que un Estado, un gobierno esté organizado administrativo y políticamente para poder, por supuesto, invertir o generar ayuda internacional para hacer una buena administración pública. Por el tiempo, hablemos un poquitito de ética y administración pública. Cuando se habla de ética y administración pública, se está hablando de los cuadros gerenciales. Y cuando estamos hablando de cuadros gerenciales, estamos hablando de todo aquel grupo de personas o el talento humano, ¿sí?, que se integra para hacer administración pública, para hacer gerencia pública, ¿sí?, y atender todas las demandas de la población. Por supuesto, se debe de tener en este caso perfiles idóneos, perfiles que lleguen a que la institución sea dinámica y ejecute esos planes. Hablando de ética, así someramente, ¿verdad? Podemos decir que la ética son todos aquellos valores y principios que debe de tener un administrador o un funcionario para ir a hacer buena administración pública o específicamente la gerencia pública. Ética entonces es sinónimo de ordenamiento institucional a través de sus cuadros institucionales. Ética entonces es tener un buen mandato institucional que lo ejecute el talento humano. Ética entonces es tener un rumbo institucional y tener una planeación estratégica. Pero la administración pública, por eso yo les decía que era estática, pero cobra vigencia en sus planes a través de la gestión y de la gerencia. ¿Y cómo se dinamiza la gestión y la gerencia? A través de perfiles de funcionarios claves que vayan a hacer administración pública con ética, valores y principios en este caso. Estos se podrían decir que son los 4 pilares que debe tener una visión gerencial dentro de lo que es la administración pública. Finalmente, la evolución de la administración pública ha cobrado eficiencia y eficacia, ¿sí? Y lógicamente esto los lleva a tener una legitimidad, como decía. La evolución administrativa, entonces, específicamente la administración pública, dentro de esos estados modernos, tienen que ir creando sistemas y modelos de administración pública. Les decía, hoy en día estamos aplicando en la administración pública la gestión por resultados. La ONU está exigiendo que todo Estado, a través de su dinamismo dentro de una administración pública, aplique lo que es la Agenda 2032, ¿sí?, que especifica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto se da dentro de lo que es el escenario de la administración pública. Finalmente, me quedan 2 minutitos. Esto que ustedes ven en el escenario es un símil que yo he hecho en algunos escenarios de la administración pública, donde visualizo a la administración del sector público como una pista que sería la administración, un vehículo que sería la gestión pública, que ya vamos a hablar de gestión pública en nuestro próximo curso, a la autopista, que es la administración pública, al vehículo, que es el gerente, el que hace la administración pública, y a esas llaves que yo le denomino las políticas públicas, juntamente que hacen el dinamismo de la gestión pública. Un símil, mis queridos estudiantes, que yo a través de la experiencia pues les plasmo acá, que lo vamos a poder desarrollar en nuestra siguiente clase. Estoy a 1 minuto de clase. ¿Alguien que quiera aportar o alguna pregunta? Si no, yo voy concluyendo porque ya tenemos la hora de clase en este caso. Solo una cosita, doctor, perdone. Por favor. Dentro de la ética incluiríamos lo que son los códigos de ética. Por supuesto, por supuesto. Cuando yo les hablé de ética desde un escenario muy general. Pero si nos vamos a particularizar la ética, entran los códigos de ética, entran reglamentos específicos, entran los manuales de funcionamiento, entran las descripciones de puestos que indican qué hacer, qué no hacer,
cómo hacerlos y cuándo hacerlos, los procedimientos que quizá tal vez podamos hablar. Mis distinguidos estudiantes, a la distancia un abrazo, la recomendación de siempre, la calma, ¿verdad? La calma a esta situación que se está dando y estaremos siempre en comunicación a través de nuestro grupo de chat que tenemos. No tenga ningún, no escatime esfuerzo en escribirme o escribirme en mi correo. Un abrazo a la distancia y nos vemos, si Dios permite, en nuestra próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Feliz noche. Sí.